there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson. Qué bueno tenerle de vuelta. Es un placer estar de vuelta. Muy hermano. bien, muy bien. Jonathan Steele y Sean Murphy. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna salida? Nada por ahora. John. Sí, hermano Swagger, 17 y 18 de junio estaremos en Columbus, Mississippi, con los pastores Rydell. Tendremos servicios el sábado a las 10 a.m., sesión de enseñanza y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Así que acompáñanos, All Nations Ministries, Columbus, Mississippi, número en pantalla. Acompáñenos, estamos esperando un buen tiempo en el Señor. Lauren. Sí, señor, Wichita, Kansas, 8, 9, 10 y 11. Estaré allá con Grace y Joseph y estaremos ministrando jueves, viernes. Grace estará predicando el jueves, Joseph el viernes. Yo estaré ministrando el sábado a las 6 y el domingo a las 10. Wichita, Kansas, del 8 al 11 de junio. Y después voy a estar viajando con Joseph a Oroville, Washington, del 22 al 25. Muy emocionado de estar en esta localidad en particular. No he estado allí antes, pero estas son instalaciones y un grupo de personas que están en fuego para el mensaje de la cruz. Estaré allí, se me olvida el número o el nombre del auditorio, voy a tener que buscarlo, pero el viernes a las 7, sábado a las 10 y a las 7 p.m., el domingo a las 10 a.m. y a las 6 p.m. Así que va a ser un fin de semana muy ocupado en el área de Oroville, Washington. Esto está al sur de la frontera canadiense, como 4 horas al norte de Spokane, Washington. Sin estar en esta área, vengan y acompáñanos. Bueno, lamento que Joseph y yo tienen que competir con Grace y tienen un Sí, problema es ustedes. un problema, sí. Realmente cuando le miren a los dos, las cosas cambian. Ella mejor que los dos, sí. No quiero decir nada más. No, bueno, sí, se lo agradezco. Muchas gracias por tanto comentario tan lindo. Maravilloso. Jonathan. Sí, señor, en julio, del 6 al 8 de julio, estaré viajando a Mauriceville Assemblies of God o MAG Church en Orange, Texas, con el pastor Armstrong. 6, 7 y 8, los servicios a las 7 p.m., una cruzada para niños, asegúrense de venir y acompañarnos. Niños de todas las edades, vengan y acompáñenos. No importa qué es lo que diga su licencia de conducir, pueden ser niños todo el día si gustan, vengan y acompáñenos. Y bueno, vaya a esas reuniones que no se arrepentirá. Muy bien, Sean. Nada por ahora, hermano. Bien, Dave, vamos a empezar en el versículo 26 del capítulo 5 de Gálatas. Por favor, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu No son frutos plural, sino fruto singular. No deben de ser vistos como uno en totalidad, es decir, que crecen equitativamente. es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es. Contra tales no requiere ley, pero que el lector sepa que el fruto es del Espíritu Santo y no del hombre. Solo puede desarrollarse al ser guiado por el Espíritu, y solo podemos ser dirigidos por el Espíritu haciendo la cruz el blanco de nuestra fe. Y permítanme decir lo siguiente, a ver que me den ustedes su opinión. Tenemos aquí esto en las notas, que no son frutos, plural, sino que frutos singular, queriendo decir que todos crecen equitativamente, lo mismo en nuestras vidas y corazones. No hay tal cosa como un hermano que dice, bueno, yo soy muy bueno en alguna cosa, en un área, pero en lo otro necesito más. Eso no suena como que es correcto, ¿no? Creo que tiene razón en el sentido de que el crecimiento es entero, completamente. Sin embargo, quiero decir que en diferentes ocasiones el Señor ocasiona o más bien enfatiza diferentes áreas y nos muestra dónde tenemos que avanzar, probablemente en gentileza, en fe, en tolerancia, benignidad o algunos de los otros atributos.
Pero sí creo que el crecimiento es entero, pleno. Usted no dice de una persona, bueno, los brazos están creciendo de aquel, por ejemplo, un adolescente y las piernas no. Esta es la misma Muy idea. bien. ¿Cómo el santo desarrolla? Es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo no es del hombre. No hay tal cosa como tener un seminario y le vamos a enseñar cómo tener el fruto del Espíritu. No, no, no funciona de esa manera. Pero, pero sí es del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo esto sucede? ¿Cómo es que crece en el corazón y la vida de la persona? Porque eso es lo que el Hijo de Dios quiere y desea. Nosotros queremos el fruto del Espíritu. Sí, Si no es así, entonces tenemos problemas. Entonces, ¿cómo es que esto crece la en respuesta nuestras simple, vidas? la respuesta simple sería por causa del objeto correcto de fe. Cuando nuestra fe está en Cristo, centrados en Cristo, entendemos quién es y confiamos en lo que Él ha hecho. El Espíritu Santo ahora es libre de obrar en nosotros y de proveernos con ese crecimiento espiritual que necesitamos. Muy bien. Hermano Swagger, el fruto del Espíritu es otro aspecto del carácter de Cristo formado en nosotros. Y obviamente el carácter de Cristo es representativo de amor, paz, gozo en nuestra relación con Dios, tolerancia, benignidad, bondad, fe, cómo nos deberemos sentir hacia otros y hacia nosotros, mansedumbre, templanza. Y ese carácter de Cristo en nosotros es realmente lo que Dios quiere crear. Y mientras se forma esto en nosotros, obviamente todo esto va a funcionar por amor. Así que el Espíritu Santo es el que desarrolla eso. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano hemos llegado al punto que al crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, vemos estos frutos suceder y manifestarse, cosas con las que tal vez hayamos tenido retos o desafíos en el pasado, hoy podamos entender y comprender, orando por su salvación, no su destrucción. Así que gradualmente el Espíritu Santo obra y así Mm. podemos ser representantes de Cristo en acción y servicios a Él también. También usted hace la pregunta, y yo creo que estoy de acuerdo con estos caballeros, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo sabemos? Juan capítulo 15 nos dice exactamente cómo este fruto crece en nosotros. Juan 15:5 dije, yo soy la vid, y Jesús está hablando, yo soy la vid, y ustedes las ramas, y aquel que habita en mí, yo en él, ese dará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, esa es la respuesta corta, ¿no? Hay mucho más que en Juan 15 se trata, pero esa es la respuesta corta. Como dijo el hermano Larson, permaneciendo en Cristo, poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y permaneciendo conectados, viviendo, estando allí, no avanzando en ningún otro lugar. Cuando usted permanece en la vid, allí es cuando el fruto se puede producir, y cuando ese fruto se produce, cada rama que lleva fruto, él la va a podar, y lo hace porque para que más fruto se pueda tener, pueda crecer, ¿no? Interesantemente, en el libro de Levítico, el Señor le dijo a los israelitas cuando debían entrar a la tierra prometida, mantengamos en mente que están en un desierto, no es una tierra donde hay árboles, dice, cuando entren a la tierra prometida y comiencen a crecer árboles, de los primeros 3 años no deben comer ni tomar de ese fruto. El cuarto año, individualmente pueden tomar del fruto, pero no es razonable que ustedes lo usen para venderlo hasta el quinto año. ¿Por qué? Porque se tomaba tiempo para que el árbol madurara. Así que no queremos juzgar un árbol, en otras palabras, un justavo justo cuando es salvo porque no ha sido instruido, ni preparado, ni discipulado correctamente. Así que hay un proceso de crecimiento. Mientras el fruto comienza a crecer en nuestra vida, no es algo que sucede de un día para otro, aunque la obra se hizo en la cruz, todo lo que se necesita se hizo en Cristo, en la cruz, para el proceso de nuestra vida, al aprender, manteniendo el objeto correcto de fe en nuestro corazón, la obra del Espíritu, formando el carácter de Cristo, toma tiempo Mm. para que se desarrolle. Bueno, Lauren dijo algo excelente momentos atrás. Cuando un niño nace y empieza a crecer, una pierna no crece más larga que la otra, un brazo no Correcto. crece más largo que el otro, un dedo, excepto aquellos que deben de ser más largos, y realmente crece bastante.
y, y de la manera como debe de crecer, ¿no? Entonces, si no hay desarrollo del fruto del Espíritu, entonces algo está mal en la vida de la persona. Porque un niño, si un niño no crece, hay algo que está mal allí. Y, y es de la misma manera con el creyente. Si nosotros estamos operando como debemos, el fruto del Espíritu crecerá abundantemente en Así nuestras es. vidas y corazones. Y una vez más la pregunta, ¿cómo sucede esto? John mencionó Juan 15, ¿cómo moramos en la vid? ¿Cómo permanecemos? Por fe. De la misma manera como fuimos salvos. Colosenses 2:6 es por Mm, fe en quien Cristo mm. es y lo que Él hizo en la cruz. Me parece que volvemos una vez más a la cruz. Lo que usted acaba de decir, Así es. vuelve a la cruz. Y si el creyente ha puesto y está poniendo su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, el fruto del Espíritu definitivamente se va a desarrollar en la vida de esa persona, porque no están funcionando como deben, de la manera como Dios quiere que suceda. Entonces, esto es algo que es una situación que trae un gozo y una alegría como nada más lo puede hacer. Pablo diría esto en Gálatas 4:19, hijitos míos, de quien yo sufro de dolores otra vez hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ujú. Esa palabra tiene la idea de ser formado en nosotros. Así que ese gozo que tenemos como ministros, si nosotros le decimos a la gente cómo mantener su objeto correcto de fe, como Jonathan dijo, Cristo Ujú. dijo, morad en mí y yo en vosotros, y así produciréis buen fruto. Este beneficio de nosotros van a ver el carácter de Cristo, Wow. no solo lo que Ujú. decimos, sino que van a ver nuestra vida como ejemplo. Y hermano Swagger, usted ha demostrado eso para todos nosotros, su estilo de vida, lo que Dios ha hecho, Ujú. lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ha formado su vida. Su vida y su testimonio son un testigo y Eso testimonio para el es. cuerpo de Cristo. Hermano Schwager, también tenemos que pensar, usted está hablando de ese crecimiento holístico, una pierna no crece más rápido que la otra, como dijo el hermano Larson, pero tenemos que entender que como cristianos vamos a producir fruto en algún momento. Será un buen fruto o uno corrupto, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 7 que un buen árbol no puede producir corrupción, ¿no? Entonces, como usted acaba de decir, hay advertencias en la vida del cristiano. Si nosotros no estamos viviendo crecimiento en el fruto del Espíritu, pero si vemos crecimiento en la obra de la carne, y de hecho, bueno, sí, obras de la carne por encima de esos versículos, nosotros vamos a exponernos, nuestro carácter nos va a exponer y por eso el fruto del Espíritu está allí. Hay un carácter allí, amor, paz, amabilidad, gentileza. Todas estas cosas son características nuestras, son nuestras características o el fruto corrupto es nuestra característica y podemos juzgar a las personas por su fruto. Nosotros podemos saber que, como dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, nosotros podemos conocernos por nuestro fruto y como usted dijo, deben de haber advertencias. Si el fruto del Espíritu no está creciendo y se está acumulando en nuestras vidas, debe de ser una advertencia que nuestra fe no está en Cristo y que tenemos que corregir el blanco de nuestra fe. Para los que nos escuchan, eh, bueno, de los que tienen poco escuchándonos y piensan, ¿qué es la cruz? Recibo muchos correos, me preguntan por qué es la cruz y no Cristo. ¿Nos puede dar un poco de expansión sobre todo eso? Cuando decimos Cristo Poner la fe en en la la cruz, pero cruz. bueno, yo no quiero poner mi fe en la cruz, quiero poner mi fe Mm. en Cristo, dice la gente. Bueno, eso es lo que les estamos Es exactamente diciendo, lo que yo le quería a usted en pedir que Cristo y dijera, la cruz. que no dividimos a Cristo de la cruz, no Mm. separamos. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado, no dijo simplemente predicamos a Cristo. Correcto. En 1 Corintios 2:2, él nos da dos temas, Cristo y conjunción, nuevo tema, el crucificado. Pero el plan de redención de Dios fue llevado a cabo en la cruz. Fue llevado a cabo por Cristo y Cristo nada más. Así que
Lo que él hizo, de eso Exactamente, así estamos que una vez más hablando. solo quería aclarar porque de vez en cuando la gente aquí escucha y se confunde. No estamos tratando de hacer que la gente se fije en un madero y decirles pongan su fe en eso, no, sino en lo que Cristo logró en nosotros. En eso ponemos nuestra fe. Todos los beneficios de la redención, todos los beneficios de su obra de salvación, la libertad de la pena del pecado. Ujú. Si Cristo no paga la pena del pecado, usted y yo vamos a estar en el infierno. Y eso es punto Mm. final. Pablo dijo, la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Él no dijo Cristo allí, ¿no? Sino que Correcto. dijo la cruz. Y en la mente de Pablo y en el contexto, él está enfocándose en esta conversación desde la sabiduría del hombre que los corintios habían cambiado a ella a la sabiduría de Dios que se exhibe en el plan de redención de Dios. Ujú. Y el plan de redención es Cristo viniendo a la tierra, muriendo en el Calvario, para producir la redención para toda la humanidad que crea. Pero el pecado de la iglesia es separar la cruz de Sí, Cristo o Cristo de la y no estamos cruz. haciendo eso cuando decimos Cristo o cuando decimos cruz. De cualquier forma, en nuestra mentalidad estamos viendo el acto de redención de Cristo llevado a cabo Lo que en él el hizo allí en Calvario. el Calvario. Todo Él- el propósito de su venida era ir a Muy la bien, cruz. así Cuando es. hablamos de que predicamos a Cristo nada más, hubiera podido ser sus milagros, hubieran podido ser sus enseñanzas, quién Mm. era Él, pero todas esas cosas son buenas, sin embargo, ninguna de esas cosas son la fuente de salvación. Así es. Permítame hacerles una pregunta. Los que sean, ellos están promoviendo que debemos de eliminar la cruz. ¿No mencionamos eso? No, no lo creo, simplemente creo que hay una confusión honestamente, así que solo quiero que la gente escuche de nuestra parte la idea de no separar a Cristo de la cruz, así que mire, cuando yo enseño o predico el Evangelio y hablo de Cristo siendo nuestro Salvador, estoy hablando de la cruz. Cuando hablo de Claro, la claro. cruz, Así estoy es. hablando de la verdad de que ahí es donde Cristo murió para redimir al hombre. Yo no separo, Mm. son sinónimos y muy a menudo se utilizan para proveernos con una visión general. La cruz es un punto de vista general del plan de redención de Dios solamente llevado a cabo por Cristo o llevado solamente a cabo por Cristo. Sin embargo, ¿cómo mantenemos nuestra fe centrada en Cristo? Sí, podemos decirlo así, Ujú. entendiendo quién Él es y entendiendo qué fue lo que Él hizo, y así crecemos siempre dependientes de nuestra vida, o más bien en nuestra vida de esa verdad. Es que algunos, ellos enfatizan, Jesús dice, eh, eh, es un brillante orador o Jesús el gran médico, y esas cosas son buenas, pero eso no fue a lo que vino Jesús. Así es. Él vino a morir en la cruz, como Dave dijo momentos atrás. Ese fue su Bueno, propósito todo lo para que tenga que venir. ver con Cristo es importante. Claro que Nada sí. debe excluirse. Pero estas cosas tan importantes, Jesucristo y este crucificado, es Bueno, lo eso es la importante. redención. Todo lo demás que Él hizo proveyó a nuestra vida el conocimiento del por qué nuestra fe podía descansar en Él, el Hijo de Dios, exhibiendo Mm, todos los milagros que fueron profetizados que el Mesías haría. Su mm. enseñanza, todo fue importante. Nosotros no podemos separar o tratamos de dividir a Cristo de la cruz. No se puede hacer eso. Así que todo lo que se nos ha provisto en cuanto a información de Cristo es importante. Los evangelios cuentan de su vida, pero también cuentan de su muerte. Pero el mundo hoy día, a ellos no les interesa tanto Jesús el sanador, o no les molesta, perdón, o el brillante orador. A ellos no les molesta eso, pero cuando hablas de la cruz, allí es Así es. diferente. ¿Y por qué es eso? Porque la cruz es la única solución para el pecado. Cuando hablamos de la cruz, debemos hablar del pecado. Y el pecado es lo que está matando a la humanidad. El pecado es lo que está destruyendo a la vida entera de todos El los seres único humanos. realmente que puede vencer es Cristo. Nos detalla el evento de lo que Cristo hizo allí. El día de hoy la gente entiende este tipo de situaciones. Cuando yo digo la Casa Blanca, inmediatamente uno no piensa en el edificio blanco allá en la avenida Pensilvania, sino que uno piensa en el presidente y su administración. Si yo dijera Pearl Harbor,
No estamos hablando de la ciudad de Pearl Harbor en Hawái, sino del evento que sucedió en Pearl Harbor Así en es, la así Primera es. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perdón. Pensamos en esto y no solo podemos explicar todo el tiempo todo cada vez que uno dice algo, sino que no excluimos las cosas cuando mencionamos estas situaciones. Cuando decimos la cruz, esto incluye lo que él hizo, quién él era y todos los valores de lo que nosotros tenemos por causa de lo que él hizo. Muy bien, Esos beneficios tienen que ser entendidos. Si claro. no entendemos que ahí es donde el pecado se lidió, si no comprendemos que el Espíritu Santo está aquí obrando en nosotros para poder proveernos con la habilidad Mm, del fruto por la cruz, entonces vamos sí. a pensar, bueno, tal vez es porque es mi error o tal vez por lo que yo hago. Fue la cruz y la sangre derramada en aquel lugar que derrotó a Satanás. Y si su sangre, la sangre de Cristo, no hubiese sido derramada, lo que sucedió en la cruz, Satanás no hubiese sido derrotado. Pablo dejó en claro que para el que se pierde la cruz es locura, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y el crucificado. La importancia de mantener la cruz como el punto focal o central de nuestra fe. Sí, tenía que ser quién era Él, pero si no hubiera hecho lo que hizo en la cruz solo por causa de quién Él era, no se hubiera salvado. No Así hubiéramos sido es. salvos. Cristo tuvo que entregar su vida por nosotros, pagando la deuda de pecado y eliminando el poder del pecado y también para darnos ese nuevo medio por el que podamos tener esa morada del Espíritu Santo. Él tuvo que ir a la cruz para hacer Absolutamente, eso. solamente la cruz. Hay momentos en la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 3 que dijo, no hay fundamento que alguien pueda poner sino Jesucristo. Ahí Aquí no lo está. menciona la cruz, pero No, no está separando ni no lo excluyendo nada. excluye. No está separando a Cristo de la cruz. Podemos ir a Juan 15, lo que presentó Jonathan al principio y una vez más Jesucristo dijo algo muy importante, sin mí nada podéis hacer. Así Nada. que quien Él es y lo que Él hizo, de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la cruz, entendiendo los beneficios que se nos proveyeron a toda la humanidad por causa del Calvario, es lo que Mm. estamos viendo el día de hoy. Estamos confiando en lo que Cristo hizo y eso nos provee la actividad del Espíritu Santo. Satanás odia a Cristo, pero él odia la cruz aún más, porque allí fue donde él fue Correcto, esa derrotado. es su derrota. Es el único lugar en donde nosotros podemos estar involucrados en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ujú. Allí comienza. Tenemos que morir con Él, ser sepultados con Él para ser resucitados con Él. Y esa es la cruz, Romanos Así capítulo es, 6. sí. Así que todo, probablemente todo es importante, todo nos dirige y nos señala al plan de redención de Cristo llevado a cabo en la cruz. Cuando se remueve a Cristo de la cruz, no importa cuántas cruces tenga, no vale nada. Y realmente cuando usted remueve la cruz de Cristo, usted derrota o desecha lo que él vino a Y no hacer. estamos haciendo eso, no estamos tratando de separar al hombre quién él es y lo que él ha Mm, hecho. Simplemente no es algo correcto, pero lo decimos porque muchos han fallado, no han aprendido el valor de la cruz, los beneficios de lo que Cristo hizo y tienden a ver o fijarse en su propia habilidad para vivir la ujú, vida cristiana porque no ujú, entienden los beneficios y el valor de lo que Cristo ujú. hizo. Si no entienden los beneficios y el valor, no permanecerán centrados en Cristo, se van a desviar de la senda correcta y se comenzarán a enfocar en sí mismo, en lo que ustedes hacen y cómo lo hacen. La cruz hace posible el fruto del Espíritu. Así es como lo puedo entender. Correcto. Hace posible nuestra victoria en toda capacidad. Y sin la cruz Correcto. realmente usted no tiene nada. No tiene nada, no tiene redención. Ujú, Recordemos que el hombre es separado de Dios por el pecado. sí, así es. Entonces, Y el pecado realmente cede a la cruz solamente. solamente. No va a ceder a nada más. Correcto, porque así es como Dios trató con el pecado. No solamente Él paga el poder, perdón, no solamente Él paga la pena por el pecado, la justificación, pero también nos provee con la santificación, que es una separación, apartando a aquella persona que cree, pero no solamente aparta a la persona, al principio le da la libertad del poder del pecado, Ujú. así que la justificación y la santificación dado al creyente el día de hoy es el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Yo le digo a las personas cuando predico en ocasiones
que si en Jerusalén se anunciase, hemos encontrado la cruz donde Jesús murió. Y no es un invento, es una realidad, lo sabemos ya realmente por la investigación, que es la cruz donde Él murió. Eso no valdría más que un madero que encontráramos en cualquier camino, Así porque es. sin Cristo, quien murió en ese madero no vale nada. Correcto. Y una vez más, aclarando las cosas, cuando hablamos de la cruz, no solo Mm. estamos hablando del madero. Debemos seguir diciéndolo porque, Estamos hablando de lo que Él hizo allí. correcto. Y mencioné esto no para atacar a nadie, pero al mismo tiempo para tratar de asegurarle a aquellas personas que tienen la duda y que están preocupados Mm. de que, bueno, ustedes hablan demasiado de la cruz y tienen que hablar de Cristo. No, no, no. No, estamos incluyendo todo. Es algo muy específico sobre Cristo, quién Él es y lo que Él hizo, y una vez más a lo que Él Correcto, vino. así es. Entonces, una vez más, la terminología que utilizamos es para mostrar que nuestra fe debe estar en el plan de redención de Dios, llevado a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando decimos cruz, es de lo que estamos hablando. No se puede minimizar ninguna de las Correcto, y dos ese es el cosas. punto. No debemos hacer eso. Cristo es el Hijo de Dios. Él vino a ser un hombre, pero como dijo Dave momentos atrás, con el propósito total de ir a la cruz, para Correcto, redimir a la humanidad. Así que están allí unidos, no los pueden así separar. es. Bueno, ya que estamos aquí, Mm. ¿será incorrecto para mí tomar un pasaje de los evangelios, por ejemplo, la sanidad de la hija de Jairo, y predicar eso sin presentar la cruz en toda esta situación? Definitivamente, Pablo mencionó la profecía y la venida del Señor. Él no mencionó a Cristo y la cruz. Correcto. Y él, si la persona predicara lo que Pablo predicó, uno estaría bien, pero él dijo en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es dada por inspiración de Dios, Mm. toda escritura, y es provechosa para reprensión, exhortación, crecimiento. De eso estamos hablando. Y debemos hacer hincapié en eso porque hay algunos que dicen, bueno, no, 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 hay que predicar la cruz cada vez. No, 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 no. Aquellos que dicen esas cosas realmente no conocen mucho de la cruz. Bueno, una vez más, los eventos de la vida de Cristo Mm. y todo el Calvario, todo el antiguo pacto nos señalaba al acto de redención que estamos tratando de producir y de señalar. Así que históricamente las escrituras están ahí para poder señalarnos y dirigirnos a Cristo y la cruz, pero no todo mensaje va a enfocarse en la salvación o tal vez en el crecimiento y la santificación. Mm. Es correcto que el predicador predique Todo el todo el consejo de la concilio, palabra. gracias. Pablo dijo que él predicó todo el concilio de la palabra de Dios a los efesios. Saben, yo he usado esta analogía anteriormente. Cuando yo estaba estudiando, las maestras de inglés decían que era un adjetivo y el diagrama de una oración que es un nombre y pronombre. Ahora, en mi maestría, yo no he tomado una clase de inglés, sin embargo, todavía esperan que yo escriba documentación usando lo que yo aprendí 15 o 20 años atrás. Entonces, digo esto por lo siguiente, hermano Schwager, usted resaltó el mensaje de la cruz, usted lo reintrodujo para santificación en el 97 cuando Dios se lo reveló, y eso fue 30 años atrás ya. No tenemos que hacer hincapié y decir, esto es así, es así, es así. No tenemos que hacer hincapié cruz, cruz, cruz. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro y digo Jesús, lo primero, como usted dijo, lo primero que viene a mi mente es la cruz. Cuando digo la cruz, lo primero que viene a mi mente es Jesús. Yo todavía estoy en ese fundamento, no he abandonado ese fundamento, no he abandonado la roca de Cristo y este crucificado, pero si predico un sermón sobre la sanidad, no hay nada malo con ello. ¿Por qué? Porque la sanidad fue paga en la cruz. Si yo estoy predicando un mensaje sobre libertad del pecado y yo simplemente digo, clamen a Jesús, ¿qué estoy diciendo? Clamen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado el poder Correcto, a través sí. de lo que ha hecho en esa libertad. Entonces se conecta todo y no tenemos que seguir diciendo la misma palabra porque no es la palabra, es la misma idea que si vamos a buscar una cruz y es exactamente la misma cruz, realmente hay ciertas religiones que tomarían esa cruz y luego ir a presentarla para que la gente pague dinero y
aprovechen Sí, esa así oportunidad es. de alguna manera. Esencialmente es lo mismo cuando decimos usted nos dijo cruz 17 veces en el Sí. mensaje, es lo mismo. Y una vez más, no hay absolutamente nada de malo con decir la cruz En lo 13 veces en su absoluto. mensaje. Todo lo que quiero decir, No hay nada malo con no decirlo. exacto, el mensaje que el Espíritu Santo nos da. Por ejemplo, utilicemos a Pablo, porque él es el que le dijo a los corintios, yo no predico nada sino a Cristo y el crucificado. 3 meses después de escribir eso, escribió 2 Corintios 2:8, que es la disertación más grande sobre la dádiva que existe, Ujú. porque él estaba enfocándose en ese aspecto de la vida cristiana. Y uno puede traer una conexión de que la dádiva es el resultado de una relación correcta con Cristo. Respóndeme a lo siguiente. ¿Para qué se está resaltando? Es algo, es simple, no es difícil el entenderlo. ¿Por qué una persona trata de encontrar falla en esto? Bueno, creo que el problema es, y por supuesto necesitamos seguir diciendo Cristo y la cruz de la manera como lo hacemos, porque muchos de los cristianos allá afuera no entienden correctamente cuál es el objeto de fe y qué tiene que ser. Así que debe haber un énfasis, como los reformistas, más el justo por la fe vivirá. Ese era el clamor de la reforma. Pero una vez más, el llamado de esta reforma es Cristo y la cruz, y al mismo tiempo yo no excluyo a la gente del reino que no lo sepa o que predique algo de la Biblia, como profecías, si estoy enseñando sobre Daniel y Daniel en su séptima semana, las 7 semanas de Daniel. Entro a todos los aspectos de la cruz primero. Bueno, enfatizamos la cruz porque se necesita en la vida de hoy y no es incorrecto enfatizarla, pero es incorrecto. Bueno, ya voy a tener mucho cuidado aquí, pero cuando la persona, y voy a seguir diciendo esto, cuando nos enfocamos en lo que estamos predicando y nos enfocamos en el yo, en nosotros y en aquellos y no en él, nos estamos Ujú. enfocando en el yo. Nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto. Y el énfasis ya no es, sin importar qué es lo que usted diga, ya no está en lo que usted quiere señalar a la gente o dirigir a la gente, porque usted está muy ocupado presumiendo de qué es lo que Ujú. usted está haciendo, que no le está dando a la gente la información de lo que la cruz logró. Así que cada vez que yo veo un sobreénfasis en el yo o en nosotros o en aquellos que decimos ciertas cosas, Mm. entonces yo sé que ya no estamos predicando los beneficios de la cruz, sino que estamos predicando el yo o mi grupo o nosotros. Bueno, si tienes que decir algo así para agradar a alguien, no es real. Ya no lo Correcto. es. Y cualquier persona que sea honesta puede evaluar lo que se está declarando. Usted no puede evaluar un ministerio en un mensaje, ni a un ministro con un mensaje nada más. Usted debe eh, Mm. de formar su opinión por todo lo que ellos han predicado. Y yo le garantizo a usted que si usted nos escucha predicar un tiempo determinado, el Espíritu Santo nos va a dirigir a predicar sobre Ujú. Cristo y la cruz. Pero seremos dirigidos a predicar sobre otros temas que son bíblicos que no se enfocan en la salvación o en la santificación. Ahora, eso no es dejar de predicar la cruz, es todo lo que quiero decir. Si están implicando que no predicamos la cruz, están escuchando la programación del mensaje de la cruz, el estudio de una palabra, lo están Así es. escuchando, toda la enseñanza, no en el sentido de que estamos cansando, pero realmente el cumplimiento de todos los mensajes. Yo visito esta iglesia, les conozco a todos muy bien, sé lo que predican, enseñan y hablamos de todo esto. ¿Cómo alguien puede decir posiblemente que no ministramos la Sí, cruz? Es absurdo he tenido el realmente. privilegio de tener a estos dos jóvenes en el instituto. Yo sé lo que ellos saben, sé lo que enseñan y sé lo que predican. No me importa que mis nietos estén bajo este hombre aquí y cuando sean adolescentes que Claro. estén bajo este hombre acá. Porque yo sé qué es lo que ellos creen y yo sé qué es lo que ellos enseñan. Ahora, no todos los mensajes van a sonar exactamente igual. Mm. Pero tenemos que tener cuidado de no señalarnos a nosotros mismos en vez de Cristo y la cruz, Exacto, explicando qué fue lo que Él hizo. Simplemente debemos tener mucho así cuidado. es. Si pudiera decir, y corrígeme, por favor, pero una vez la cruz se convierte en algo divisivo, está perdiendo la efectividad de la cruz, porque la cruz trae unidad
y debe de traer unidad en el cuerpo de Cristo. Creo que el pastor Gabriel predicó eso mucho tiempo atrás en el Centro Familiar de Adoración en el libro de Efesios, que la unidad es el resultado de ministrar a Cristo y la cruz. Entonces, en el momento que se convierte en algo divisivo, como dijo el hermano Larson, se trata de mí, eso es un tema que Dios tiene que revelar y no importa qué tan honesto usted sea. Los fariseos eran muy honestos, tenían mucha decisión, tenían mucho fervor, vamos a decir, buscando lo que ellos sentían que era lo correcto, pero lo que ellos pensaban que era correcto llevó a que Cristo muriese en la cruz del Calvario y crucificarlo, ¿no? Cuando hablamos del fruto del Espíritu, y no quise que nos desviáramos, pero es el resultado de una fe correctamente centrada en Cristo y la cruz. Así Y es. una vez más, estos atributos, lo que yo encuentro en mi propia experiencia, estando aquí ya 30 años predicando este mensaje, creo que son 25 tal vez sería más correcto, pero aún es mucho tiempo. Estas evidencias de la obra del Espíritu encuentro en mi propio corazón, encuentro en mi propia experiencia. Y son evidencias. Cuando alguien es divisivo o ataca o llaman a ellos lo que ellos quieran, Mm, si no se exhibe el fruto del Espíritu en lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, y solo es un enfoque en el yo y mi grupo y ningún otro grupo, ese no es el fruto del Espíritu. Esto es lo que este mensaje provee mm. y es lo que debe producir. En el tiempo de Pablo, él tuvo un problema, como siempre, Satanás resalta las cosas con el bautismo en las aguas. Algunos decían, yo fui bautizado por Apolos y eso me hizo mejor que los demás. Otros decían, yo fui bautizado por Simón Pedro y realmente no se puede hacer algo mejor que eso. Otros dicen que Pablo rápidamente anexó que solamente bautizó 3 o 4. Sí, exacto. y y suena como que lamentó haber hecho eso también. Bueno, una vez más, porque la división era yo, nosotros y ellos. Sí. Y estos eran creyentes nacidos de nuevo, habían Mm, escuchado el mensaje de Pablo, lo entendían hasta cierto punto que Satanás, y miren, Satanás es experto en cambiar nuestro objeto de fe de Cristo y la cruz a mí, a nosotros y a mm. aquellos que son como yo, suenan como yo o se ven como yo. No se trata solo de lo que uno dice, sino del espíritu en cómo uno lo dice y si estamos experimentando este fruto, que debemos estar más avanzados ya en este fruto como resultado de haber entendido la santificación y cómo se lleva a cabo. Y, y esto me hace a mí como Pablo, un siervo del judío y un siervo del legalista, un siervo del gentil y un siervo del débil. Voy a decir algo que es como bueno, puede provocar un fuego, pero lo voy a decir. Estos individuos, quienes sean, yo no los conozco, así que realmente lo que estoy diciendo no es algo personal, pero ellos, ellos no tienen el derecho de tratar de decir una cosa u otra. No, no han avanzado en el Señor lo suficiente para hacer Bueno, eso. hermano, Y eso suena egocentrista, pero es un hecho. Y ellos no deberían ni siquiera considerar tal cosa. mire, yo estoy dispuesto a escuchar lo que alguien tenga que decir. Bueno, eso es diferente, eso es La diferente. pregunta es si lo que se está diciendo es bíblico, está en línea con el Espíritu, está alineado con lo que nosotros estamos enseñando y aprendiendo, y si no, entonces escucho, pero yo no lo considero. Bueno, Pablo hasta dice en Filipenses, hablando de motivación, acabo de escribir un documento de esto para la universidad. Filipenses capítulo 1, versículo 16, la predicación de Cristo en evidencia y contienda, pero a otros, sabiendo que soy en la defensa del Evangelio, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, hermano Swagger, usted lo dijo, esto no es un ataque personal a nadie.
No estamos enfocándonos en un grupo o en una persona o personas. No es lo que estamos haciendo acá en la programación. Nos regocijamos cuando Cristo es predicado. No importa cuál sea la motivación, no importa quién lo esté haciendo, no nos interesa eso. No estamos enfocándonos en ciertas personas. Nos regocijamos que Cristo es predicado. Pero usted debe de hacer lo mismo, como dice Pablo a la iglesia de Filipenses y los motiva, deben de regocijarse cuando Cristo es predicado. No importa cuál sea la motivación, nada de eso es importante. Lo importante es que Cristo está siendo exaltado y en las notas aquí dice que Pablo estaba satisfecho porque esto debe de ser predicado. Por lo menos algo bueno está sucediendo. Aunque esos predicadores hubiesen silenciado a Pablo, él no hubiese aceptado esa actitud incorrecta, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer aquí, motivar a la gente de Así que deben de es, sí. predicar a Cristo. Se nos terminó el tiempo Sí, y tenemos que ir a la pausa, ¿no? Así es, vamos a la pausa en este momento, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero el fruto del Espíritu sobre todo lo demás. Yo quiero que eso sea vital en mi vida. ¿Y qué tanto puedo tomar este camino? Solamente el Señor puede contestar esa pregunta, no lo sé. Pero sí sé lo siguiente, que la cruz de Cristo es vital y esencial si nosotros vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Personalmente no creo que una persona puede crecer exitosamente en el Señor. No lo creo que puede crecer así sin la cruz, sin entender los rudimentos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por lo menos en lo que nosotros podamos entenderlo, porque estamos hablando de lo mayor en la historia de la humanidad. Nunca ha habido nada como ello y nunca habrá nada como ello, ¿no? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por la gracia de Dios, quien quiera que quiera quejarse, se pueden quejar, pero yo voy a predicar la cruz de la mejor manera que puedo. Y conforme al Señor me dirija a predicarlo. Yo voy a predicar otras cosas también porque la Biblia toda es la palabra de Dios. No solamente es una frase aquí y allá que es de Dios, toda es de Dios, ¿no? Completamente el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra, eso es singular allí, que procede de la boca de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él nos ha mostrado a todos aquí en lo que refiere al mensaje de la cruz. Le doy a Él la honra y la gloria. Y yo no sé, no puedo yo responder a esta pregunta. Probablemente Francis se puede, pero yo sí creo que el fruto del Espíritu realmente ha crecido en mi corazón y en mi vida desde que aprendí lo poco que conozco y sé que solamente conozco un poco sobre lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero sí creo que el fruto del Espíritu, desde que ese conocimiento llegó a mi vida, es vital y ha crecido en mi vida y corazón. Y si el Señor estuviese aquí en la carne el día de hoy y me estuviese mirando, tal vez me diría, Swagger, tienes un camino largo restante. Estoy seguro que probablemente sería el caso, pero le doy gracias a Dios por lo que hemos visto, por el lugar y la posición que el Señor nos ha entregado. Le doy a Él la honra y la gloria. Y nosotros tuvimos un diálogo el miércoles en la noche y todavía continúa y realmente es un diálogo bastante interesante en los medios, ¿verdad?
Redes bastante sociales. caliente el diálogo. Yo le iba a llamar medios de emoción. Usted ya lo puso en emoción, hermano. Y bueno, yo le... Sí, lo hice, pero yo no estaba allí, así que... Eso estaba Usted puede pensando. hacerlo hoy si quiere. Y bueno, David, si hubiese muerto antes de arrepentirse, si hubiese ido al cielo antes de este terrible pecado de asesinato, ¿no? Si hubiese muerto, ¿qué dijiste tú? Si Sí. hubiese muerto, ¿hubiese ido al cielo? Yo no ¿Quieres tengo anexar que- algo? Bueno, la justificación es por fe. Todo hombre que ha estado bien con Dios... ¿Escuchaste la No, no lo programación o escuché. no? No. Oh. Voy Fue a tener que bastante escuchar el interesante programa, la sí. programación. Siento su amor, sí. Pero todo hombre que ha estado bien con Dios, comenzando desde Abel, y si Adán y Eva lo estuvieron, pero Abel, sí sabemos con certeza, solo fueron justificados por fe. Ahora, David operaba bajo principios del antiguo pacto, y eso era un poco diferente a lo que tenemos al día de hoy, porque la justificación no incluía la remoción de la pena del pecado como después de la cruz. Sin embargo, él Una se realidad, afirmó sí. en el principio de la fe, y si se dan cuenta, Natán, el profeta, cuando vino, no pidió el arrepentimiento de David cuando le dijo, tú eres aquel hombre. Le dijo, el Señor ya te ha perdonado, perdón. Así que existía ese poder de convicción de Dios que cayó sobre David y se arrepintió. ¿Será que habrá un pecado que permanezca en la vida de alguna persona? Porque todo pecado, si no es eliminado, y estoy hablando de eliminado por completo, enviará a una persona al infierno. La justificación es la declaración legal de Dios basándose en la fe de una persona en su plan de redención, que liberta a ese individuo de todo pecado. El perdón y pedir perdón es realmente una limpieza de la conciencia más que el acto de sacrificio que Cristo hizo. Digamos que la persona está conectada a la nicotina. Tú lo viviste Correcto. eso, pero después de tu Sí, así salvación, ya es. y digamos que está presente la nicotina en esa vida, y él no ha podido vencerla, y él muere de un ataque al corazón, mientras todavía está luchando contra esa situación, pero le ha entregado su corazón a Cristo. Sí. Yo tengo que creer que ese hermano muere salvo. La justificación no solamente nos liberta de la pena del pecado, pero también incluye el nuevo pacto y la imputación de Cristo y su justicia. Ahora, no perdemos eso cuando fallamos. Si así fuera, entráramos y saliéramos, no hubiera nadie Sí. salvo, nadie. Muy bien. Entonces, lo que me hace justo ante Dios es que Cristo pagó la pena por mi pecado y mi fe en Él me provee la libertad de la pena del pecado y, conjunción, nuevo aspecto de la justificación, la imputación de la vida justa de Cristo está en mí. ¿Saben qué? Yo sé que esto lo va a sorprender a usted mucho, pero estoy sentado aquí yo el día de hoy, pero ¿sabe qué? No soy perfecto. Bueno, Bueno, ya sé que usted iba... la gente me puede hablar de Sí, esas ya sé que cosas, iba pero para yo allá. me quedo callado. Pero mire, yo no soy perfecto. Sin embargo, Dios vive en mí. Mm. ¿Cómo Permíteme es que decir eso lo puede siguiente. ser sin la perfección? Si confías en Cristo, en un sentido eres perfecto porque su perfección es entregada a Correcto, tu vida. pero no es mi perfección. Aún hay cosas en mí que si usted quisiera descalificarme por ello, basándose en el yo y en lo que yo puedo hacer, Mhm. en mi pensamiento, Yo en creo mi eso, reacción creo eso. y acción, yo no lo haría. Lo único que me califica para el cielo es la declaración legal de Dios, justificado. Y Él me liberta de la pena del pecado y Él imputa la justicia de Cristo en mí. Y no pierdo eso cada vez que cometo un tropiezo o exhibo algún tipo de inclinación carnal. claro, no. Si así fuera, nadie es salvo, porque todo el Ujú. mundo aún vive aquí mismo en este mundo. Dios hizo lo que hizo porque es la única manera de salvarnos. Nos acusan de enseñar la seguridad eterna incondicional. Bueno, la justificación es aplicada al corazón del creyente
Entonces la fe es lo que provee la justificación y solamente la pérdida de la fe puede quitar el estatus de la justificación. Si puedo resaltar este balance, David, hay mucha evidencia en la Biblia que podemos ver donde David tenía una relación correcta con Dios y eso lo llevó a arrepentimiento cada vez que cometió un error y se le fue revelado la plaga cuando él, tan pronto él ofreció el sacrificio, cesó la plaga. Sí, Entonces, así es. hay mucha evidencia de una relación correcta con Dios. Ahora bien, Saúl, en la otra parte, tiene una evidencia de una mala relación con Dios, una rebelión constante y rehusándose a avanzar a la Así manera es. de Dios. Entonces, la vida del verdadero cristiano, con el mal que han hecho, se le revela, su fe los lleva al Calvario y ellos se ponen de rodillas y dicen, Dios, perdóname. Cuando usted no hace eso, entonces es una señal una vez más que algo está mal, con su fe y usted necesita corregir eso o va a ser como Saúl, donde Dios va a remover su espíritu de su vida y le dejará en manos de tinieblas. Aún David bajo el antiguo pacto, en medio de eso, él clamó y dijo, no quites tu Espíritu Santo de mí. Un hombre que acababa de caer, su clamor no era, dame de vuelta tu espíritu, era, no me lo quites. Renueva un espíritu nuevo en mí, así que renueva un corazón nuevo en mí. Perdóname, restáurame, pero no quites tu Espíritu Santo de mí. Eso nos muestra que él, Tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos o vamos a condenar a toda persona en el mundo al porque infierno, ¿dónde traza la línea entonces? excepto a nosotros mismos. Exacto, exacto, sí. Si usted quiere definir la justificación, tiene que ir a Romanos capítulo 3, 21 al 31, porque en esos versículos Pablo define lo que la justificación es, y él nos dice que somos justificados por la fe. Así que Romanos, ¿qué? Romanos 3, del 21 al 31. Esa es la fe definitiva. Él define el objeto de fe allí y él está experimentando, tratando con el creyente, hablando de la justicia sin la ley de Dios se ha manifestado y él comienza a declarar Búscalo, que es por todo esto, favor. pero en esos pasajes usted encuentra la definición de la justificación. Así que para aquellos que dirían, bueno, usted está predicando salvo, siempre salvo, no, la fe es algo que yo creo que es algo personal. El individuo escoge creer lo que se ha revelado y opera en la fe. Los actos de pecado pueden derrumbar el tejido, desgarrar el tejido y el fundamento de la fe de la persona, endurecer el corazón al punto de que decida no creer. Si la persona escoge no creer, entonces la justificación puede perderse. La justificación no se obtiene a través de una opción o acción, perdón, y tampoco se pierde por una acción. Bueno, voy a resaltar varios ejemplos. Ananías, asumimos que fueron salvos en un momento, pero instantáneamente murieron. Otro ejemplo es Judas, cuando Judas perdió su salvación. Yo creo que la perdió mucho tiempo antes de que fuese obvio. Sí, Pero ¿cuál es el punto cuando lo hace exactamente cuando usted lo está mencionando? es ese proceso de que el hermano Larson está mencionando de practicar pecado y el endurecimiento del corazón. David estaba con Natán y Natán estaba hablando con él y durante ese periodo de tiempo él ya se había arrepentido en su corazón, por lo tanto el juicio ya no estaba allí, al punto de lo que Natán le dijo. Sin embargo, si él no se hubiera arrepentido en su corazón y él hubiera rechazado lo que Natán el profeta le estaba diciendo, el endurecimiento hubiera entrado y hubiéramos tenido una historia completamente diferente de David. Hubiésemos tenido el final de Saúl, Sí, pero aún Saúl así es. no estaba completo. Correcto. Hubo un periodo de tiempo cuando él perdió lo que Dios le Así había es. entregado. Así que literalmente en primera de Samuel cambió su corazón y al final no está mirando a Dios, sino que está mirando a las brujas. Entonces, lo mismo es cierto de Ananías y Zafira. No sabemos qué fue lo que terminó pasando para Y es llevarlos a la muerte. difícil porque no sabemos cuál Un es... buen contraste sería Pedro con Judas. ¿Por qué? Exacto. Otra pregunta es, David, nosotros podemos ver y decir, bueno, bien, él se arrepintió y su corazón estaba correcto, pero a veces en medio de una situación no sabemos. Así es. ¿A qué se refiere? Me refiero a que No sabemos de la otra persona.
Sí, no sabemos cuándo el punto se alcanza cuando pierden su Correcto, salvación. sí. Solamente Dios lo sabe. Correcto, y tenemos que dejar eso en la mano de Dios, pero sí Claro. creemos que eso puede suceder. Pero yo le puedo decir que lo que yo creo es que es algo muy difícil de sucederle a un creyente nacido de nuevo, regenerado. Es difícil Sí. llegar a ese punto. No es algo fácil, no es algo rápido, y yo sé que no es por causa de un problema o dos problemas o tres o cuatro, lo que sea. Mientras la fe de la persona esté en Cristo y se mantenga en Cristo, esa persona es salva. Está justificada la persona. Si ese no es el caso, si eso no es verdad, entonces no tenemos salvación. Correcto. Actos de pecado, ya lo he dicho antes en otro programa, pero los actos de pecado no envían a la persona al infierno. No. Puede con el tiempo a través del endurecimiento del corazón y cosas Exacto. así. Es nuestra fe y lo que hacemos con Cristo y la cruz. Eso es lo que nos envía al infierno. Estaba leyendo tras Mile Perman y él hizo la pregunta si el pecado separará a la persona de Dios. La respuesta fue que no, no lo hará. Si fuese así, realmente no restaría a nadie. Correcto, ya se nos está acabando el tiempo. Ya, ahora sí se nos acabó el tiempo, pero el principio de la confesión es simplemente aquel individuo que ha pecado como cristiano, 1 de Juan 1:9, por eso es que es tan importante, expresando fe en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario como el medio de limpieza y libertad de la culpa. Doy gracias a Dios por la misericordia Sí, de amén, Dios. amén, amén. Gracias a Dios por su gracia. No estuviese aquí yo el día de hoy si no fuese así. Ninguno de nosotros. Si no fuese por su misericordia y su gracia, y siempre le voy a dar gracias por eso, todos los días de mi vida. Y yo he hecho cosas que él debió de haber cerrado la puerta, pero nunca lo hizo, y nunca lo hará. Alabado Dios por eso. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a continuar en la programación del lunes, donde nos quedamos hoy. Yo creo que el Señor ha dirigido esto, porque hay personas que están sintonizando hoy, que el diablo les ha dicho que no son salvos porque han fallado de alguna manera. No, si usted cree en Cristo, todavía su nombre está escrito en el libro de la vida, y gracias a Dios por ello. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.